de Pascua del 1908, de 1909, que bueno, tiene todos estos componentes que están naciendo en esta serie, ¿no? Y está Juan Chichisola. Juan, ¿cómo te va? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Escuchaste la previa, ¿no? Sí, escuchaste que hacíamos referencia... Problemas técnicos. Está bien. Escuchaste que adelantamos algunos temas que, si bien no son vino, vamos, en algún momento hablemos, porque viste que te están pasando Netflix la casa Guinness, y en algún momento alguna línea de esa cosa, digamos, y se viene el Día del Champán, que se celebra los cuartos viernes de octubre, ¿no? Así que en algún momento hablamos. Dale, sí. Veo que hoy viene la cosa gaseosa. Viene la sí, cosa venimos con gas. por otro lado. Pero sin embargo, champán, cerveza. Y es eso al pedo de uso del gobierno que no vemos, digamos. Esto otro me parece que son burbujas más. Sí. Bueno, son todas burbujas en definitiva. Vivimos en una burbuja. Hay gente que vive en una burbuja, pero bueno, estamos bien. Bueno, pero en realidad... Hay que ser optimista. El tema de hoy es otro, digamos, es sentarnos en un restaurante, pedimos una carta y una carta de vino, ¿no? Y el tema es, nos encontramos en esta carta de vino. ¿Qué hacemos con eso? Gran tema. Exactamente. Bueno, recién hablabas de Guinness, y sí, es una cerveza no tan fácil de conseguir, porque bueno, está muy buena la serie, la vi completa, la verdad que interesante, aparte por la implicancia de poder y política que tenía esa gente, eran los dueños básicamente de ahí. Así que, bueno, es muy interesante. Hay varias series de historias. Bueno, hay una que es hablabas de champán recién, hay una que es de la historia de la viuda de Clicquot, o sea, la Veuve Clicquot, que está muy, muy buena también. Esa creo, no me acuerdo en qué plataforma está, pero también está muy linda para ver. Un día tenemos que hablar hay muchas películas así de historias de vino que están buenas, como para divertirse y para aprender un poco. El Clicquot es un espumante. ¿Cómo? El Clicquot es un espumante, ¿no? Un champán. Es un champán. Ese tiene, o sea, esa sí tiene denominación de origen, porque bueno, le dicen la señora champán a ella, porque hizo un montón de avances, y aparte en esa época queda viuda obviamente, y esa mujer se hizo cargo de la dirección de la champañera, y la verdad que fue súper innovadora. Así que contanos el tema de hoy, Juan. Bueno, hoy quería hablar un poquito de las cartas de restaurantes, porque es un tema que muchas veces te preguntan, che, ¿está buena la carta, no está buena la carta? Y siempre uno lo que tiene que por ahí ver es cuando uno analiza las cartas de los vinos, o cuando uno se sienta en un restaurante y agarra una carta de vinos, muchas veces se encuentra con un mundo que es enorme, o sea, porque tienen demasiadas etiquetas a veces, y con el agravante de que la mitad de la etiqueta no la tienen. O sea, tienen un listado de vinos que después no los tienen en stock. Entonces es muy decepcionante para uno cuando elige el vino, porque encontró ese vino que no lo encontraba en ningún otro lugar que no esté, ¿tá? Entonces, lo que siempre hablamos en Census, que de hecho tenemos un par de clases de armado de cartas de vinos, es tratar de que sea eficiente la carta. Esto es como cuando uno va al supermercado y no sabe qué elegir porque hay demasiada oferta. Bueno, en un restaurante la situación a veces es similar. Entonces, en general, nos parecen que las cartas están como muy sobredimensionadas. Hay demasiadas etiquetas para que una persona en menos de 15 minutos tenga que elegir un vino, ¿tá? A lo mejor uno va con la idea ya de decir, bueno, me voy a tomar un Malbec y voy a gastar tanta plata, ¿tá? Bueno, entonces, sobre todo pensando en ese... Nosotros acá en Argentina, sobre todo, y en el mundo también funciona así, ¿no? Tenemos dos motivaciones de compra. Uno es la etiqueta y otra es el precio. Y sobre todo acá en Argentina, donde las bodegas tienen muchísimo peso a la hora de ser garantía de calidad, ¿tá? Entonces, lo que nos parece es que estas cartas que uno encontraba antes, que todavía se encuentran en algunos bodegones o restaurantes clásicos, de 100, 120 etiquetas, terminan siendo contraproducentes por dos motivos. Primero, porque no tenés personal a lo mejor capacitado para aprenderse 120 etiquetas, que no es fácil tampoco, y tampoco tenés un público tenés un público que ante tanta oferta se marea. Entonces, la carta de vinos de un restaurante, que debería ser
una herramienta de venta, que no es otra cosa que eso, una carta de vinos. O sea, es un listado de vinos en oferta, pero también es una herramienta de ventas, con lo cual, digamos, en principio, yo creo que en general deberían ser un poquito más cortas las cartas. Bueno, ahora tuvimos, por ejemplo, una apertura importante ahí en Corrientes, que fue fue un hotel, no sé si puedo decir la marca, sí, pero digo, un hotel conocido, que es el Marriott, básicamente, y tiene una carta súper pretenciosa, que está bueno, porque obviamente eso también te eleva el nivel de la propuesta. Pero bueno, digo, ese es un tipo de restaurante, pero digo, en general los restaurantes que más comúnmente uno se encuentra, generalmente tienen este problema. Tienen muchas etiquetas en oferta, pocas en stock y encima una oferta desordenada. ¿Cómo se divide básicamente una carta? Y tenés varias formas. Primero que nada, lo que hay que entender es que la carta de un restaurante tiene que estar acorde con dos cosas: con el estilo del restaurante y con la propuesta gastronómica. O sea, si yo tengo, no sé, un restaurante de sushi, y no voy a poner demasiados, o sea, no voy a poner vinos estructurados, vinos tintos pesados, porque el tipo de comida tampoco, o sea, va con eso. Uh-huh. Así que, primero que nada, tiene que ser acorde al tipo de propuesta gastronómica y acorde también al estilo, a la orientación del lugar, ¿no? Si yo voy a un restaurante de comida italiana, y por lo menos tengo que tener alguna propuesta, no sé si de vinos italianos, pero de cepas que tengan más que ver con, no sé, la Sangiovese, por ahí alguna Bonardita, no sé, algo que tenga que ver con el estilo de comida que voy a presentar ahí. Uh-huh. Y después tenemos varias formas de presentarlas, ¿no? La podemos dividir por varietales, que para mí es la más fácil porque nosotros tenemos una cabeza varietal. O sea, nosotros vamos a un restaurante y lo primero que decimos, bueno, vamos a tomar un Malbec, vamos a tomar un Cabernet, vamos a tomar esto. Independientemente del maridaje, digo, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo se presenta la carta. Esa es una forma de presentarla por varietales, pero también hay una división que a mí me parece importante, que es presentar los vinos en una carta de un restaurante de acuerdo al orden de servicio. Fíjense que anteriormente los espumantes y el que tenga propuesta de champán lo tenía al final, o sea, estaba siempre al final de la carta. ¿Por qué? Porque supuestamente el espumante era para finalizar la comida. Hoy por hoy el espumante se lo está tomando como es un vino, pero digo, en el orden de servicio se lo está tomando como un vino más, y mucha gente directamente come con espumante. O sea, se pide un espumante y lo tiene durante toda la comida. Entonces, para mí lo ideal es presentar primero espumantes, después vinos blancos, rosados, tintos y últimos vinos dulces o fortificados, lo que tengan. Y si tengo alguna carta de destilados y qué sé yo, también incluirla por ahí a lo último, o hacer una carta aparte. Pero, digo, el orden es fundamental, porque piensen ustedes la situación de compra del vino, ¿no? En un restaurante. Uno se sienta, elige la comida, y después tiene, ¿cuánto tiene? 5 o 10 minutos para elegir entre 300 ofertas distintas y decidir qué vino va a tomar. Y también pensemos esto: cuando uno va a un restaurante, es como que le pone mucho foco al vino, porque no quiere gastar de más, porque quiere que la experiencia sea buena, porque, o sea, no le quiere errar, básicamente. Entonces, yo como restaurante lo que tengo que hacer es justamente facilitarle al comensal la tarea de elegir ese vino, ¿tá? Sí. Digo, va a haber propuestas más sofisticadas, menos sofisticadas, cartas más comerciales con etiquetas de bodegas más por ahí conocidas. Después va a haber restaurantes que tienen el foco en otra cosa. No sé, por ejemplo, hay restaurantes que deciden no trabajar con bodegas comerciales, las más conocidas, digo, ir por una propuesta más innovadora, ¿tá? Eso es decisión del dueño del restaurante, sobre todo conociendo a su clientela, ¿no? Pero me parece que una de las funciones de la carta de vino tiene que ser no solamente facilitarle la elección al cliente, sino también el trabajo al mozo, básicamente. Mientras más concreta, más fácil de memorizar y más dinámica sea la carta, yo creo que facilita tanto al comprador como al vendedor. Y hoy por hoy el negocio de vinos en un restaurante es muy importante,
Es muy importante no solamente por la parte económica, o sea, por la parte de rentabilidad, claro, sino porque hoy la experiencia gastronómica completa, sobre todo para los que toman vino, o sea, los que les gusta el vino, una buena carta de platos, si no está complementada con una buena carta de vinos, estamos en un error, estamos cometiendo un error. ¿Hay encargados de vino? Bueno, el Marriott, por ejemplo, hoy sí tiene, creo que es el único restaurante que tiene lo que se llama un host sommelier, que sería como el encargado de bebidas y el encargado del servicio de vinos y de recomendaciones y de gestionar la cava también. Un sommelier básicamente... Está en el salón. Está en el salón, tiene que estar, sobre todo cuando tengo un sommelier de servicio, ¿no? Sí. A mí me enseñaron que los sommeliers somos mozos de vino, no somos ni médicos sin frontera, ni nada por el estilo, que a veces no creemos, ¿viste? ¿Qué hace? Que salvamos la ¿Qué vida, hace esa persona? Juan, ¿qué hace esa persona? ¿Cómo? ¿Qué hace en el salón? Y en el salón tiene, primero que nada, antes del servicio, tiene que ver que todos los vinos que se van a servir durante el día estén en temperatura, que estén en stock. Si yo tengo una carta, que estén en stock esos vinos para no tener que decirle, no, justo ese hoy no lo tenemos. Uh-huh. Eso es un grave error para mí. Después tiene que ver que la cristalería esté en condiciones para servir el vino. Y luego, cuando empieza el servicio, es aquella persona que, ante la duda de algún comensal, y por ahí ante también la duda del mozo de no poder recomendar un vino, bueno, ahí entra el sommelier, ¿tá? Y también se tiene que encargar de hacer un servicio correcto en un restaurante. Son varias las funciones que tiene. No es solamente el conocimiento de etiquetas y qué sé yo, y poder recomendar vinos, sino también realizar un buen servicio. Eso es me parece que es la gran función que tiene hoy un sommelier. Escuchar más de lo que hablan. Vieron que yo hablo mucho, pero digo, el sommelier tiene que escuchar más que hablar, porque tiene que entender cuáles son los gustos y las necesidades del cliente en ese momento y poder hacer la mejor recomendación de acuerdo a digamos, a lo que pidieron de comida, y también, insisto, de acuerdo a los gustos personales de cada persona. No tenemos que imponer un vino. Claro. Éticamente tampoco podemos pensar en vender solamente lo más caro, que eso es algo que pasa a menudo. Así que me parece que la verdadera función de un sommelier con una buena carta es justamente guiar a la gente dentro de la propuesta de bebidas en general que tengamos. Como siempre, una clave de conversación. Sí, ¿no? Sí, sin entrar en... Siempre se dice que en el servicio uno tiene que ser agradable y cálido y no confianzudo, ¿no? Porque a veces en el ímpetu nos pasamos de rosca. Sí. Y no tiene que ver con una cuestión de falta de respeto ni nada, sino que... Un amigo que atendía un bar en mi pueblo, que tenía el trapo, el repasador, te servía, qué sé yo, repasador al hombro, y venía y se sentaba en la mesa. Claro. O sea, sí. Bueno, el bodegón permite esas cosas a veces, ¿no? Claro, depende del estilo de restaurante también, ojo, hay veces que eso ninguno soporta que el dueño del circo se sienta en la mesa. Eso es como un exceso de todo tipo de normas. Pero fíjate que vos todavía te lo acordás a eso. Claro, o sea, capaz que era su diferencial ese. Es parte de la experiencia del cliente. Tal cual, ¿viste? Puede pasar, pero digo, en un servicio estándar, digamos, hay una cuestión de no establecer, es como una regla, no establecer vínculos demasiado fuertes con una mesa y no con la otra, porque ahí es donde empezamos a sentirnos clientes de segunda. Total. No es tanto la cuestión de la confianza con el otro, sino que, ¿qué pasa? O sea, claro. Tiene coronita al de al lado y a mí el trato conmigo es otro. Entonces, el popular mi plata no vale, diría. No, mi plata, el famoso mi plata no vale, la del borracho, ¿no? Pero bueno, digo, son cuestiones que a la hora de hacer capacitaciones de servicio uno tiene que dejar en claro, porque no se trata, insisto, de falta de respeto, de exceso de confianza, sino de entender de que todos los clientes son iguales, aunque no lo sean,
¿Vieron eso de que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y me parece que también, insisto, por eso quería hablar un poquito de las cartas de vinos, que yo creo que están cambiando muchísimo, de a poco. El restaurante está entendiendo que no puede tener una oferta como la que tenía antes. No dan los números, primero que nada. Tener un stock de vinos parados hoy es mucha plata, mucha inversión parada. Entonces, mientras más eficientes sean las cartas y más interesante sea la propuesta, me parece que eso va a ir cambiando un poquito. Y también el público se está empezando a poner un poquito más exigente. Esa es otra cosa. Porque acá, digamos, son las dos partes, ¿no? La oferta y la demanda, como decimos siempre. Si la oferta no propone, por ahí la demanda te lo reclama. Entonces, es ahí donde me parece que se empieza a generar ese equilibrio lindo. Juan, muchas gracias, como siempre, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Juan Chichisola es de la diplomatura Census, y bueno, nos contaba un poco la carta de vino y anticipábamos los temas que vienen, ¿no? El champán, el día del champán, y